¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero favorito, Cubrum News. Me presento, soy el licenciado Mauricio Morales, especialista en propiedad intelectual. El día de hoy me encuentro con 4 de mis colegas, los cuales también son especialistas en propiedad intelectual. Daniela Márquez. Buenas tardes. Ariadna Nava. Te agradezco la invitación. Buenas tardes. Oscar Telles. Muchas gracias por la invitación. Y Fernanda Herrero. Gracias. Hoy hablaremos acerca del dominio público. Oscar, ¿nos podrías comentar un poco acerca de qué es el dominio público? Claro que sí, Mau. Ante todo, muchas gracias por la invitación al foro. De nada. Hay que empezar a definir qué es el dominio público. Como tal, no hay ningún artículo, ninguna ley o norma que nos especifique qué es el dominio público. Sin embargo, aquí venimos a traer una definición. El dominio público es el conjunto de obras en el cual el autor ya no va a tener derechos sobre ella. Por lo tanto usted que me está viendo como yo puedo utilizar la obra sin pagar regalías. En México ha habido casos en donde las obras pasan al dominio público. Un claro ejemplo es Luis Juárez. Luis Juárez era en 1535 y 1639 elaboró un periodo de 40 cuadros, en los cuales la más conocida fue Ana Embarazada y pasó al dominio público. Otro claro ejemplo es José Guadalupe. José Guadalupe criticaba mucho la política. En 1910 empezó a criticar demasiado la política y se ensañó con Emiliano Zapata. Lo dibujaba y lo criticaba en sus dibujos. Quiero agregar que otras obras que ya se encuentran en el dominio público de autores mexicanos es una obra muy famosa de la autora Sor Juana Inés de la Cruz, El Divino Narciso. Y un libro, una obra literaria muy famosa en México, el cual es Los bandidos del Río Frío. También ya se encuentra en el dominio público desde 1995. ¿Hay antecedentes? Como por ejemplo ahora el tema más sonado que es el de Mickey Mouse, ¿no? Claro. Si pasa a ser de dominio público o no, ¿por qué pasa esto? Bueno, primero hay que mencionar un poco que en 1928 Walt Disney Company lanza un corto que se llama Willy y el barquito de vapor. En este corto dan a conocer a este icónico personaje de la compañía. Es la imagen que todos sabemos, el ratoncito manejando el barquito. Y bueno, básicamente es esta representación de Mickey Mouse que pasa a ser del dominio público. ¿Esto por qué? En Estados Unidos se puede contemplar a las corporaciones como autores. Entonces, de hecho, por esta misma legislación de Estados Unidos, se puede clasificar que Mickey Mouse es una obra corporativa, es una mascota corporativa, porque vaya que es un animalito, ¿no? Obviamente tiene que ser una mascota. Y pues bueno, la primera legislación del Congreso de Estados Unidos hizo una prórroga para que se extendiera este plazo unos 20 años más, así que después de la primera publicación, a los 95 años después, esta pasaría a ser del dominio público. Si nos hubiéramos quedado con la primera, que era a los 70 años, en 2004, esta obra pudo haber pasado ya a ser del dominio público. Pero, pues, como se hizo esta prórroga de 20 años, es que apenas el 1 de enero del 2024, esta obra puede ser utilizada sin ningún problema, sin pagar regalías. Ojo, también tiene sus limitantes, ¿no? No puede ser alterada, no puede ser utilizada como una marca, no puede ser comercializada y no se le pueden cambiar los colores. Respetamos los derechos morales. Exactamente. Entonces podemos concluir de Mickey Mouse que todavía no es del dominio público, ¿no? Pues no las versiones más actuales, solamente estamos hablando de Willy y el barquito de vapor. La primera versión. La primera, exactamente. Pues fue con lo que se dio a conocer. Ok, qué interesante, Daniela. Pues esto me hace pensar mucho en la originalidad. La verdad, he pensado que las obras, ¿qué serían sin la originalidad? ¿Qué tenemos por original? ¿Qué puede serlo? ¿Qué no? ¿Habrá algo que nos resuelva esta problemática? Digo, claro, también se aplica la originalidad en el caso de Mickey Mouse por la película de terror que van a lanzar. Son 2 películas que van a lanzar. Claro. Ya ha habido casos anteriores, ¿no? Un claro ejemplo podría ser Winnie the Pooh. Ah, Sacaron su película una Sí. vez que se enteraron que ya pasó al dominio público la versión del libro. Sacaron sus películas. Si bien yo conozco 2 teorías, hay una teoría objetiva que contempla que nada puede ser original,
En realidad todo ya está creado, entonces no hay ninguna obra que pudiera ser original. Sin embargo, tenemos otra teoría. Hay una teoría subjetiva que es adoptada por México, que inclusive es mucho más razonable porque habla de una creatividad del autor, que en realidad todas las obras pueden ser originales en sí mismas. ¿Esto por qué? Porque pues, al final todos los autores tienen una impronta personalidad que nos refleja esta creatividad y que a través de ciertas características podemos observar esta originalidad en cada una de las obras. Tan es así que podemos tener obras derivadas, obras originales. Claro, tomemos en cuenta que ahora con esta pasada al dominio público de la primera versión de Mickey Mouse, ahora vamos a tener puras obras derivadas. Puras obras derivadas. Entonces la originalidad aquí aplica en cómo. En esa adaptación que se va a realizar. Yo creo que dejando a un lado el cómo, también hablamos un poco de un tiempo para que se puedan generar. Nuestra licenciada especialista en eso nos puede aclarar esos puntos. Claro, para decirles de la vigente me gustaría retomar el convenio de Berna, que, bueno, este le da la facultad a los países para que incorporen en su legislación su propio plazo de vigencia. Por ejemplo, en México, a pesar de que se incorporó en el año de 1971, es uno de los que ofrece mayor protección para estas obras. A partir de que muere el último, son otros 100 años. Qué interesante, coautores. Obras con bastantes diferentes pues aquí autores. podemos ver un poco de derecho comparado, porque aquí no podemos contemplar a una corporación como un autor. Sí, claro, pero Estados Unidos sigue siendo parte de ese convenio, ¿no? Sí, pero también tenemos en cuenta que Estados Unidos decide proteger más a la obra que al autor. Y mientras tanto aquí en nuestro país, en México, es al contrario. Preferimos proteger al autor que la obra, ¿no? Entonces, ¿pero por qué es que Mickey Mouse pasa a ser el dominio público hasta ahorita? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que pasa a ser el dominio público ahorita, obviamente por los plazos, porque ya se vence en este tiempo, entonces ya pasa en este momento a ser el dominio público para la gente. Exactamente. Yo creo que también podría entrar la parejita de Mickey Mouse. Sí. Obviamente son las dos. Exactamente, son los dos personajes los que pasan a ser de dominio público. Pero pues, obviamente, a Walt Disney lo podemos identificar por Mickey Mouse. Creo que es la imagen principal. La viva imagen. Exactamente. Ahora, cabe mencionar que no porque pase a ser de dominio público esta versión de Mickey Mouse, no significa que ya Disney no la va a poder explotar como tal. Claro, esa obra no está desprotegida. ¿O sí? Pues sí. Cuéntanos. Pues sí, solamente lo que vamos a seguir viendo con Disney, que tiene el derecho de exclusividad para esa explotación, o el copyright, que es en Estados Unidos, son todas las versiones más recientes de Mickey Mouse, de todos sus personajes. Eso es lo que todavía no se puede utilizar sin el pago de regalías. Y mientras tanto, Willy y su botecito de vapor, pues ya. Esa versión, ¿no? Sí. Me parece bastante interesante aclararlo, ¿no? Mucha gente asegura que Mickey Mouse es de todos, ¿no? Del dominio público. Es importante aclarar que no son todos, no todas las versiones. ¿No? Solo la primera, ¿no? Sí, con la que se dio a conocer. ¿Tiene algo más que agregar, compañeros? No, yo creo que ha quedado el tema claro y explicado para la gente, entonces yo creo que nada. Ok, bueno, yo les tengo una sorpresa más. Tenemos con nosotros en línea, en vía Zoom, a la licenciada, también especialista en materia intelectual, a la licenciada Lisette Ortiz, que tiene algo muy importante que comentarnos para concluir el tema. Lisette. Fue un cortometraje
Bueno, con la participación de Lisette Ortiz, creo que ha concluido y quedado perfectamente claro lo que es el dominio público, por lo que concluimos la mesa de debate del día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias. De nada, Muchísimas gracias por la invitación. de nada, cuando quieran. Gracias, Mau, un placer. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por vernos. Pronto, Equilita.